Hola amigos, mi nombre es Jesús Garza, profesor de Gaden Business School, y el día de hoy les voy a hablar sobre la coyuntura económica de la semana. Hubo muchas noticias. Empiezo con el indicador estimado adelantado del Producto Interno Bruto que publica el INEGI esta semana. Se da a conocer que la economía probablemente cayó 1.6% el primer trimestre del año, con cifras trimestrales ajustadas por estacionalidad. Donde caen el sector secundario y el sector terciario. El sector primario de hecho tiene un rendimiento, un desempeño favorable, pero recordemos que el sector primario, que es agropecuario y de animales, representa solamente el 5% del total. Con cifras anuales, el PIB cae 2.4%. Repito, fue una fuerte desaceleración del sector secundario. Y con esto ya estimamos un decrecimiento del menos 12% a finales de este año. Mantenemos el decrecimiento de menos 12%, pensando que el segundo trimestre va a ser un golpe bastante fuerte. Si bien el primer trimestre no fue tan negativo como se esperaba, recordemos que enero-febrero fueron meses donde no hubo un impacto del COVID. De hecho, el COVID en México se empieza el confinamiento hacia mediados de marzo. Es decir, que yo creo que el impacto fuerte del choque del COVID, por el lado de servicios sobre todo, lo veremos el segundo trimestre del año. También se publicó la balanza comercial. En marzo hubo un superávit comercial, de enero a marzo también. Se explica principalmente por la desaceleración de las importaciones. Y dentro de las importaciones quisiera enfatizar la importación de bienes de capital, que está muy relacionada con la inversión. Está cayendo a doble dígito, tanto en su comparativo trimestral anualizado, con cifras ajustadas por estacionalidad, como también en su comparativo anual. Esto nos está indicando que las empresas no están invirtiendo, esperando una menor demanda de productos, de bienes y servicios. Por otro lado, también la importación de bienes intermedios se desacelera el primer trimestre del año. Muchos de los insumos necesarios para hacer bienes finales o elaborarlos en México vienen del exterior, y sin una demanda, pues obviamente se importan menos. También el tipo de cambio no podrá perjudicar la importación de más de estos bienes. Por el lado favorable, como ya platicamos, el sector agropecuario exportador sigue con un buen desempeño. Probablemente se va a impulsar aún más por la reciente depreciación del tipo de cambio. Y un punto importante es que el sector manufacturero enero-febrero había tenido un buen desempeño, y en marzo ya cae, sobre todo la automotriz, 5%. Y esto por la desaceleración de la economía estadounidense. De hecho, pensamos que la recuperación de la economía mexicana se dará cuando la economía estadounidense, sobre todo su industria, se recupere, porque el sector manufacturero mexicano está altamente ligado con el estadounidense. Me ligo con las finanzas públicas. Buenas noticias para el gobierno federal. Aumenta los ingresos federales en 9%, destacando el aumento en recaudación, alrededor del 13%. IVA, IEPS, ISR aumentan el primer trimestre del año. Por el lado del gasto, hay una recuperación del gasto en inversión. Había caído el año pasado. El gasto en inversión está muy relacionado con obras de infraestructura. Por el lado negativo, continúa incrementándose el gasto programable y también el costo financiero. Hacia adelante, ¿qué esperamos? Pues malas noticias. La desaceleración económica obviamente impactará en la recaudación. Y otro dato importante es que con la caída en precio del crudo, probablemente Pemex va a tener menor, o va a aportar menor al erario público. Y por último, mencionamos la tasa de desempleo. La tasa de desempleo en marzo se disminuye de 3.2 aproximadamente a 2.9. Ahora, creemos que esto no indica que el empleo se está recuperando, simplemente que las personas económicamente activas son menores que en periodos anteriores, y sí vemos un deterioro de este indicador hacia adelante, a la par con la desaceleración o contracción económica hacia el futuro. Pues muchas gracias por escucharnos. Buen fin de semana.